Voy a leer los primeros versos del capítulo 1 de segunda de Timoteo, porque ya agotamos parte de ellos la semana pasada. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, gracias, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya hablamos de que no era que por la imposición de manos del apóstol Pablo le hubiese llegado algún don a el joven Timoteo, sino que Dios había equipado a Timoteo con dones para que por el ejercicio del ministerio que había depositado y los dones que había depositado en Pablo, se educaran esos dones que Dios había colocado en Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Pablo le aconseja a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Porque ese no te avergüences, no es que Timoteo quisiera negar lo que sabía del Señor Jesús. Pablo le estaba haciendo énfasis en que nosotros como iglesia del Señor, como piedras vivas que conformamos su templo, donde habita el Espíritu Santo, somos los que tenemos el mensaje de mensajes. Es que el mensaje que nos ha sido entregado es el mensaje de mensajes a la humanidad. No tiene comparación. Ninguna otra teoría, ninguna otra doctrina, ningún otro consejo puede ser mayor al que la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, como dijo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, refiriéndose al misterio de la piedad. Es decir, nosotros tenemos la noticia de noticias. Es decir, el Dios con nosotros decidió que solo a través de su iglesia puede darse este mensaje. Por eso Él le dice, no te avergüences. Ahora, este no te avergüences no es solamente del mensaje, por el poder que en sí y de suyo lleva el mensaje, sino también de la relación que Dios le había dado a Pablo con Timoteo en su generación para ser portadores de esta gran noticia. Pero Pablo en este momento estaba, ¿dónde? Encarcelado. Recuerden el contexto. Miren, esta carta me ha aterrizado mucho y quisiera que pensara en esta dirección. Pablo ya está anciano, lleva muchos años perseverando en este precioso camino de la fe. Está en prisión, no porque se robó un reloj o dejó de pagar unos impuestos. Pablo está en la cárcel porque está predicando el mensaje y el imperio se levanta en contra de aquellos que predican el mensaje, porque el sistema mismo está bajo la bota de Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, y mueve sus tentáculos para silenciar a aquellos que. Entonces, además de estar en la cárcel, Pablo está sufriendo una serie de situaciones emocionales muy fuertes. Entre ellas, varios le han traicionado, otros le han abandonado, y además sabe que ya pasó de ser un simple preso a ser un condenado, porque lo que sigue para él es el sacrificio, es decir, lo van a ejecutar. Él sabe que de esa físicamente ya no sale, pero dice, el mensaje que transmito va más allá
de lo que esta vida biológica me puede dar u ofrecer. Es más, él lo ha perdido todo. Él no puede, si consultamos en la base de datos del sistema del mundo, a Pablo no tenía ni en qué caerse muerto, pero él se reía de eso porque sabía que su destino no era este, sino el galardón y todo lo que le esperaba de parte de Dios en el tribunal de Cristo, como lo asevera en el capítulo 4. Pero sobreponiéndose a todas esas situaciones de incomodidad estando preso, quién sabe en cuál casa cárcel de aquella ciudad estaba confinado, tanto que Onesíforo tuvo que irlo a buscar, vamos a ver, y hasta encontrarlo. Quién sabe bajo qué condiciones, puesto que si algunos lo habían abandonado, entonces no creo que la manutención le estuviera llegando y el sistema no se encargaba pues de tener muy bien a los presos cuando no tenían con qué. Él sabía que se iba a morir, pero no de muerte eterna. Entonces, en ese contexto, él es fiel al mensaje que le ha sido entregado. Entonces, por eso dice, ni te avergüences de mí, que soy preso del Señor, por estar predicando el Evangelio. A la vez que soy preso de este mensaje para predicarlo, ahora estoy preso físicamente por predicarlo. Qué contradicción, pero así era. Corre y sale de plano cualquier sustento que las predicaciones de añadiduras nos quieren vender, y es que al que está en Cristo no le pasan cosas malas, no, le pueden pasar inclusive hasta terribles. En el capítulo 6 de Primera de Timoteo pudimos ver cómo del versículo 1 al versículo 16 Pablo le habla a Timoteo y le dice que sufra penalidades, que esté contento con tener sustento y abrigo, que lo sintetizamos a tener techo, tener vestido y tener comida, lo actualizamos a tener pues tu transporte y tu manera de vivir decorosamente. Estamos hablando de personas que en el estrato social no tenían mucho de qué ostentar. Sin embargo, a partir del en el capítulo 6, a partir del versículo 17, Pablo le habla a los hermanos que tenían finanzas fuertes. Le dice a los ricos de este mundo, no que estuvieran metidos en el mundo y fueran ricos, porque hay gente en el mundo que es rica, como también hay gente que no ha nacido de nuevo que es pobre, sino que le está diciendo a los que han nacido de nuevo y son ricos, tanto a ellos del versículo 17 como hasta el 20 y pico, como a los del versículo 1 hasta el 16, coincide en que echen mano de la vida eterna. Echen mano de la vida eterna. Entonces, en este momento, Pablo ya no está escribiendo Filipenses 4:13, en donde dice todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, o desde el versículo 10 del capítulo 4 de Filipenses, creo que dice, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Aquí sí estaba, pero en la mismísima escasez. Entonces, hay una cosa que se llama contentamiento. Forma parte del patrimonio de Dios, así como forma parte del amor que hemos estado explorando en estos días. Entonces el contentamiento es algo que va más allá de tener o no tener. Ese es el Pablo que está hablando. Él ya sabe que de esta no sale. Entonces, no estamos colocando la admiración en un hombre de carne y hueso como nosotros, en un ser humano, sino en lo que es capaz de hacer el Dios en el cual ha creído, en alguien que es de carne y hueso. Entonces dice, ni de mí, preso suyo. Y le dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este versículo sale de tajo, no está en ninguna de las predicaciones de añadiduras que usted y yo podamos escuchar, sea quien sea que las esté enseñando, porque participar de las aflicciones del Evangelio no está dentro del barato evangelio que se vende de que si llegas a Jesús no te enfermas, no empobreces o no tienes problemas o no tienes malos entendidos. También está hablando de las aflicciones en el sentido de las persecuciones, y aquí no está hablando de privaciones físicas y materiales, sino de las aflicciones que a veces se sufre por predicar el Evangelio correctamente sin torcer la doctrina, como lo habían hecho ya dos personajes que Pablo mencionó anteriormente, que eran personas que también en el capítulo 6 de Primera de Timoteo torcían la doctrina para poder vivir de la remuneración que daba el Evangelio por ceder a las pretensiones de aquellos que, queriendo oír de Dios pero sin dejar su pecado,
se consiguen maestros, capítulo 4 de Primera de Timoteo, que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, Pablo le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, por predicar el verdadero Evangelio del reino, se sufre. Y a veces, situaciones de privación de libertad, como este caso. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién, refiriéndose a Dios, nos salvó y llamó con llamamiento santo? En este versículo, en el versículo 9 del capítulo 2:1 de Segunda de Timoteo, tantos números, Pablo nos muestra lo que ya nos mostró en Colosenses capítulo 1, que todo se origina en Dios, todo continúa por Dios y todo termina en Dios. No solamente el llamado a la salvación procede de Dios, sino que la salvación misma procede de Dios, el perseverar en esa salvación procede de Dios y el continuar en esa salvación hasta el final procede de Dios. Por eso dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese llamamiento y ese llamó nos capacita para ser apartados. Santo es apartado. Dios, a través de Cristo Jesús, nos aparta. De hecho, iglesia básicamente da a entender los que salen del sistema del mundo y entran en el sistema del reino, para llamarlo de esa manera. Y lo que hemos estado hablando de que no somos el centro. Esto del versículo 9 que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no es por nuestras obras. Porque si alguien en el planeta, en alguna de las generaciones, no hubiese tenido necesidad de ser redimido en Cristo Jesús, entonces en vano hubiese venido Cristo, porque por eso hubiésemos creído, en ese se hubiese salvado la humanidad. Por eso dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y cuál es el propósito? Lo que vimos en el 13:8 de Apocalipsis, que en Cristo Jesús aún desde antes de la creación fue inmolado el Cordero. Entonces dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, y nuevamente en Cristo Jesús. Estelita, cuando tú decías, somos muy especiales y amados, recuerda que hay un versículo que dice por allá, somos aceptos en el amado. Sí, somos especiales en Cristo Jesús. Él quiere que todo esté centrado en Él. Es más, nada podemos hacer. Recuerda que inclusive Lucas fue, en uno de los evangelios dice, el que no recoge conmigo, Jesús dice, desparrama. Entonces dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, recuerden que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos, tanto israelitas como gentiles. Una vez convictos de pecado y conscientes de eso, pasamos al 6:23, en cual el apóstol nos habla en Romanos de que ahora hemos sido reconciliados con. Entonces la gracia de Dios es que en Cristo Jesús ya tenemos paz para con Dios. Antes estábamos completamente enemistados. Entonces es lindo porque dice, y coincide con el 13:8, ¿cómo ocurrió esto? ¿Antes de qué? De los tiempos de los siglos, o sea, antes de la creación. Tanto Juan en Apocalipsis 13:8 como Pablo en 2 de Timoteo 1:9, parte de, coinciden en que este es un plan que viene antes de todo, antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, en el momento en que Pablo está hablando, nos muestra que todo estuvo tras un velo, y en el momento en que aparece Cristo Jesús todo es revelado. Por eso dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, ¿volvemos a quién? ¿La aparición de quién? De Jesucristo, que además es nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Entonces, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, o sea que no había aparecido, de nuestro Salvador Jesucristo. Ese Salvador Jesucristo hizo algo extraordinario. Quitó la muerte, porque la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. ¿Cómo la quitó? Pagando, pero a la vez nuestro evangelio sería completamente inocuo
si Jesús no hubiese resucitado. Donde el Señor Jesús no resucite, Pablo dice en 1 Corintios 15, seríamos los más dignos de lástima si solo para esta vida nos guardamos. Entonces dice, ese Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida. Aquí está hablando no solamente de la resurrección como tal, sino que nos está hablando de la vida eterna que hay después de la resurrección para todo aquel que en Cristo Jesús crea, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Y miren qué interesante, la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? ¿Buenas qué? Buenas nuevas. Las buenas nuevas para la humanidad es, en el ataúd no se acaba la cosa. En el ataúd se acaba, recuerdan que en Romanos capítulo 8 dice, ni lo alto ni lo bajo nos podrá separar del amor de Cristo, pero también dice, ni la vida nos podrá separar, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo nos muestra que la vida biológica está sujeta al tiempo y al espacio, pero la vida y la inmortalidad está sujeta a la eternidad. Entonces volvimos a la eternidad que nos había sido negada cuando el hombre y la mujer fueron expulsados y se dijo, no coman del árbol de la vida y vengan a ser como nosotros con este conocimiento del bien y del mal. ¿Me hice entender ahí? ¿Está claro? Esto de ver la revelación, por eso es que nos hace perseverar, independientemente de cualquier sea la situación que estemos pasando en este momento de nuestra historia y de nuestra vida y de nuestra era. Nosotros tenemos puesta la mirada en el galardón. El galardón nuestro no está acá. El galardón nuestro está en Cristo Jesús y dice que nos ha librado de la muerte, nos ha sacado a la luz la vida y nos ha dado la inmortalidad. ¿Por cuál? Por el evangelio que predicamos. Por eso Pablo decía, cuando fue a los Corintios, les dijo, yo fui a ustedes con mucho temor y temblor. No como aclarábamos antes porque le tuviera miedo a los corintios. No, tenía miedo Pablo de estar enseñando intelectualmente algo y por eso se negó a saber cualquier otra cosa que no fuera Cristo y a Cristo crucificado. Porque es que en Cristo está toda la sabiduría de Dios. Nosotros no tenemos que meterle arandelas de conocimientos humanos que nos llevan a la vida eterna, del cual yo fui, Pablo dice, constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él no está dándole categorías a estas palabras, sino que él fue, como leíamos en Hechos 9:15, cuando la voz de Dios le dice, el Señor Jesús le dice a Ananías, vaya porque instrumento escogido me es este. Entonces, Pablo no era que no le predicara a los judíos, él mismo escribió una carta en la cual, Efesios, dice que tanto la pared que dividía a los israelitas de los gentiles había sido derribada para hacer de los dos un solo pueblo. Muchos de los creyentes llegaron a los pies de Cristo siendo de la raza de Israel, demasiados, diría yo, de parte de los gentiles porque Pablo honró su ministerio. Su énfasis era predicarle el evangelio a los gentiles. Como veíamos en Efesios, parte de este misterio era que el evangelio también era para darle salvación a los que no eran israelitas, a los gentiles que creyeron en Cristo Jesús. Entonces Pablo, miren cómo nos lleva a ese conocimiento sublime, pero nuevamente aterriza. Hombre, ¿verdad que yo estoy preso? Entonces por eso dice, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo? La prisión. ¿Y qué iba a padecer? La muerte por predicar el evangelio. Y se hace una reflexión, tanta intimidad con Timoteo, a pesar de estarle escribiendo una carta que iba a ser leída a la iglesia de Éfeso, porque Pablo, Timoteo pastoreaba o obispeaba allí, Pablo dice, no me avergüenzo, yo no me avergüenzo de estas cadenas. Tal vez las estaba mirando, Pablo era un prisionero de Máxima, entonces estaba con esposas en sus muñecas y atado a un centurión. Por eso no me avergüenzo. Yo sé que estoy acá, tal vez pensaba por predicar el evangelio, yo no estoy acá por otra cosa. Es más, esta gente sabe que me está condenando sin necesidad. No me avergüenzo. Le acaba de decir a Timoteo, no te avergüences de mis cadenas, porque soy preso de Cristo, ni te avergüences del evangelio de Cristo. No importa que te toque padecer cosas similares a las mías. Y entonces, aquí hay una cosa. Miren, hay una cosa que llama el credo. ¿Recuerdan? Cuando uno
hace una declaración de las cosas en las cuales cree, una constitución de cosas en las cuales creo. Pero aquí Pablo nos va a mostrar algo que lo amarraba a él a algo más que cosas en las cuales creer. Pablo estaba amarrado era a quien creía. Esto no es un qué hacen allá, no, con quién lo hacen. Entonces Pablo dice, porque yo sé que, ¿qué dicen todas las versiones y las tienen ahí a la mano? Porque yo sé a quién he creído. Pablo no está diciendo ya que he creído, sino que había una comunión. A unos versículos antes, Pablo le dice a Timoteo, yo me acuerdo de ti en todas mis oraciones. Era un diálogo constante con Cristo. O sea, Pablo no fue que la voz le habló en Hechos capítulo 9 y ahí paró y volvía a hablar con el Señor Jesús cada que tenía un problema o cada 500 años. No, su comunión era diaria y constante con nuestro buen Señor Jesús, peligro en el cual podemos caer. Tengamos mucho cuidado con eso. Nos podemos embeber tanto en saber tanto de Efesios, de Gálatas, de Filipenses, de Colosenses, de Primera y Segunda de Tesalonicenses, de Primera y Segunda de Timoteo, de Hebreos, de Tito, de Filemón. Podemos estar tan embebidos en conocer tantos evangelios y tantos versículos que de pronto se nos olvida el quién. El quién. Pablo no. Miren que Pablo arrancó allá en Hechos 9 creyendo en un quién y ahora está terminando su ministerio y su vida física con un quién. Siempre estuvo con el quién. ¿Quién levantó la manito? Para decir algo. Un momentico, dígalo. En Dios habla hoy, dice, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Entonces, esta relación con el Señor Jesús es de plena confianza. Anoche hablaba con una personita y me decía, ¿y si de pronto estamos equivocados? Entonces, no, porque esto que estamos viendo no hace agua por ningún lado. Usted coge el Nuevo Testamento y el Antiguo y empieza, búsquele, pues si es capaz de encontrarle como que se contradiga, no se contradice. Y una de las cosas interesantes que podemos usted y yo mirar es que este asunto de la muerte sigue vigente. Hoy lea los obituarios y se murió un prelado muy interesante de la religión que apareció en el siglo III, pero también al lado había un obituario de una señora que realmente pues no sé quién era, pero la muerte sigue cobrando su cuota a la humanidad caída. Este cuerpo nuestro, si el Señor Jesús no viene antes y es transformado, también morirá, pero nosotros ya no estamos sujetos a esa muerte a la cual la humanidad sí está sujeta por estar caída. Entonces, quién, cuando usted y yo empecemos tal vez a decir, pero es que se sufre mucho, pero es que todo como tan difícil, pero es que eche mano de esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y si alguno puede confirmar en la lectura juiciosa de la palabra, por lo que el Espíritu Santo, que es Dios, le revela a uno, de la persona en quien hemos creído que es Cristo Jesús, que nos ha llevado al Padre, que es Dios también, es que no miente. Dios no miente. Nunca miente. A veces las personas se ven muy afligidas por circunstancias y se vuelven como, Dios, ¿por qué estoy sufriendo tanto? No es porque Dios no le haya dicho, porque si uno lee juiciosamente el Evangelio, se da cuenta que esto es una sufridera muy tremenda. ¿Lo ha visto? Pero cuando uno no lo lee y solo escucha prédicas de añadiduras, uno se siente como engañado cuando pasa por situaciones difíciles. No, ya en Hechos 14:22 Pablo dijo, y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones. Qué interesante. Entonces dice, porque yo sé a quién he creído. Mire qué tremendo esto. Y estoy seguro, este seguro es de segurísima seguridad, que de ese de quien he creído es poderoso. O sea, ¿será que Dios sí podrá cumplirme? Es poderoso para guardar mi ¿qué? Mi depósito para aquel día. Usted como empresario o usted como empleado, cuando hace la fila del banco, está haciendo un ¿qué? Un depósito. Y por lo general lo hace en una entidad seria. Pero ¿cuántas entidades serias no se han ido con el asunto y todo?
Sin embargo, ahora, el depósito que Pablo tiene es de doble vía. El Padre Celestial ha depositado en Cristo Jesús todo lo que un ser humano debe creer. El depósito es seguro en Cristo Jesús, pero también es de ida porque yo, al creer en Cristo Jesús y depositar la fe que Dios me dio en Cristo Jesús para creer que en Él están todas las cosas y todas las riquezas de Dios, eso también está seguro. Ni el mensaje hace agua, ni lo que yo crea en Cristo Jesús, revelado en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, se me va a perder. Por eso el Señor Jesús fue tan categórico cuando dijo: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y hay ladrones que minan y hay ladrones que hurtan. Y yo, iba a decir, hay ladrones que orinan. No, entonces, pero también. Entonces, si no hacemos depósitos, ¿en dónde? En el cielo, donde no hay hollín que corroe o ladrones que roban. ¿Por qué? Porque el depósito está seguro. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para aquel qué? Para aquel día. ¿Cuál día? El día que está esperando, que para nosotros está en el futuro, pero en Dios ya ha sido hecho, y es en el tribunal, en donde realmente vamos a recibir contante y sonante como de un buen guardador del depósito, por haber creído en lo que Él dijo y por haber depositado en Él fe para recibir galardones. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén. Yo que fui repuestero sé la importancia de un retén. El retén se pone en las junturas donde hay líquidos como el aceite para que no se fugue. Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe retener, porque esto se nos puede fugar si nos descuidamos. Pablo le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Aquí ya no estamos hablando en primera y en segunda de Timoteo, pero sí debemos seguir cuidándonos de los pecados de carácter y todas estas cosas, como las borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que Pablo está hablando es de retener algo, y es la doctrina correcta en la cual se ha creído, que es la doctrina de la cruz en Cristo Jesús. Conforme a mi evangelio, como dice en 1 Corintios capítulo 15, que Jesús fue a la cruz, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe de haber creído en esas palabras que de Pablo oyó. Y nuevamente aparece esta perla que estamos descubriendo últimamente por estar escudriñando juiciosamente la palabra y leyéndola juntos. Y amor, ¿que es en quién? En Cristo Jesús. Todo se centra en Jesús. Dios Padre decidió que todo se centraba en Jesús y le habla de tres pilares. De tres pilares. Es la palabra oída, la fe en esa palabra oída, en el Cristo de esa palabra oída, y el amor que es en Cristo Jesús. Porque recuerden que lo que une a todas estas grandes virtudes que nos han sido dadas en Cristo Jesús es el amor. Es el gran empaque de todo, porque tanto amó Dios. Pero el retenedor lo tiene que colocar uno. Uno es el que tiene que mirar muy bien qué es lo que está comiendo. Cuando estamos preparándonos para alguna actividad de competencia física, siempre nos debemos cuidar de qué comemos, porque en una mala comida nos podemos tirar todo el entrenamiento. Pablo le está diciendo a Timoteo: tenga cuidado con la doctrina que come. Ya lo dijo en el 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te puedes salvar a ti y a los que te escuchan. Entonces, miren que el depósito del cual hablábamos es el mensaje que hemos recibido de parte de Dios en Cristo Jesús, pero también la fe que hemos depositado en Dios a través de Cristo Jesús. Va de ida y de venida el depósito. Por eso mire que vuelve a usar la palabra. Guarda el buen depósito y aparece esta preciosa persona que es también Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo interactúan. Están con nosotros los tres.
Cuando Pablo dice en quién he creído, desde luego está refiriéndose al Dios Trino, porque actúan en una sincronía impresionante. Usted los ve y tienen el mismo paso. Usted nunca ve hablando algo distinto al Espíritu Santo de lo que habló el Padre y a Jesús de lo que el Padre dijo. Las palabras que de mi Padre he oído, esas son las que yo le hablo, dice el Evangelio de Juan. Entonces dice, guarda el buen depósito, es decir, a nosotros nos corresponde guardar esta preciosa doctrina, pero no sí es en nosotros, pero no por nosotros, porque es el Espíritu Santo, del cual somos templo, que mora ¿en dónde? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Somos templo de Él. Entonces dice Pablo, ya sabes esto, nuevamente acaba de subirnos a la gran revelación y ahora nos muestra lo cruel de su situación. Pablo, aunque sufría y las pasaba duras, tremendamente duras, no olvidaba la dignidad que le había sido encomendada, era embajador. Entonces Pablo dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Se está refiriendo a personas de su equipo apostólico, personas de las congregaciones, que seguramente al ver que Pablo estaba en las penurias de la prisión dijeron, no, de pronto nos vinculan al proceso, por amistad, ¿sí o no? De pronto, o por su inmadurez, mejor recularon. Pero hay otros que conscientemente lo abandonaron. Dice, ya sabes esto, me abandonaron todos los que están en Asia. Y miren que Pablo exponía a estos dos personajes, Figelo y Hermógenes. Estos dos, que supuestamente debían estar del lado del que estaba preso por Cristo y del Cristo por el cual estaba preso, lo abandonaron. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Onesíforo se llama así. ¿Qué hacemos pues? El hermano Juan, ¿sí o no? Ahí está. Este sí no fue como, se me olvidan siempre estos dos señores, Figelo y Hermógenes. No, Onesíforo sí se dio la pela por Pablo, por el evangelio que él predicaba y por el Jesús del cual él predicaba. Entonces note esto, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, traiga bendición sobre él y sobre su familia, lo que Pablo está diciendo, y de todo lo que posee, porque muchas veces, no fue una, ni dos, ni tres, la palabra muchas significa el constante cuidado que Onesíforo tenía por Pablo estando en sus penurias. O sea, Onesíforo no fue de los que le mandó un mercado una vez a Pablo a la prisión, se le mandó muchas, y dejaba pago en la tienda para que le siguieran mandando. Dice, además su compañía, porque no fue solamente, no es como ahora, que usted puede decir, ve, tal persona está presa, sí, ¿y en qué parte? ¿En cuál municipio? ¿En cuál vereda? ¿En qué lugar? ¿Y en ese lugar, en cuál de los patios? ¿Y en cuál celda? No. Aquí las prisiones muchas veces eran casas, cárceles, que se adecuaban para eso. Para Onesíforo haber dado con Pablo le implicó una patoneada tremenda por toda esa ciudad. Y dice, tenga el Señor misericordia de la casa. Y además de que lo vincularan con el preso de máxima que era Pablo, le dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. No era la pena pues de cuando uno tiene amigos que están todos embambados y uno dice, uy, qué pena, no, de las cadenas de preso. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma, o sea que ahora Pablo me está mostrando en qué ciudad estaba preso, sino que cuando Onesíforo estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. No sé si ustedes vieron, espero que no considere pecado ir al cine, pero cuando en una de las películas del Zorro, ¿sí?, muestran que al zorro pues lo metieron preso y años después lo van a buscar y eso ya estaba barbado, lo tenían que buscar era con lupa. Eso es lo que hacía Onesíforo con Pablo. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Es decir, cuando Onesíforo llegó a Roma se fue a buscar a Pablo. Él no fue a visitar las ruinas, porque entre otras cosas en la época no eran ruinas, estaba todo nuevecito, ni a un paseo de veraneo, sino, y de paso visitó a Pablo, sino que él llegó a Roma buscándolo
Y no era buscándolo fácilmente, sino casa por casa a ver en cuál estaba. Y me halló. Entonces dice Pablo, ¿yo cómo le puedo pagar a este señor? Plata, pues no tengo. Bienes, ninguno. Voy a hacer algo. Oraré ante el Padre Celestial en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, para que Dios le conceda, para que el Señor le conceda misericordia en aquel día. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Cuál día? El del tribunal de Cristo, cuando Dios esté pagando. No la salvación ya solamente, sino las coronas. Y cuánto nos ayudó. Onesíforo tenía ese don. No solamente era a Pablo, sino a todo su equipo. Dice, y cuánto nos ayudó en Éfeso, no solo en Roma, sino ahora en la ciudad donde Timoteo estaba dirigiendo. Tú lo sabes mejor. El mismo Timoteo sabía quién era el hermano Onesíforo. Bien, dejemos ahí. Padre, te quiero dar gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Ha sido de gran bendición todo este año 2016, Señor. Hemos perseverado semana a semana. Hemos escudriñado y leído juntos tu palabra. No venimos a leerla, sino que la hemos acompañado con la lectura juiciosa individual, cada uno y cada una en nuestro tiempo, y venimos a compartir lo que tú nos has revelado a cada uno. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria y todo el honor. Amén y amén.